Estamos aquí en su programa La Expresión de la Tarde. Yo tengo dos temas que quiero compartir. El primero está relacionado con una información que vi en el periódico Diario Libre, que hace una investigación respecto de que todavía en almacenes del Ministerio de Educación, señores, hay unos 280,000 dispositivos electrónicos. O sea, las tabletas que se compraron supuestamente para el año escolar virtual. Hay 280,000 dispositivos electrónicos en un almacén. Este tema, a mi modo de ver, debe esclarecerse más allá de cualquier duda razonable. Pues, aunque no está clara todo lo que tiene que ver con las supuestas irregularidades y las violaciones a la ley de compras y contrataciones, la realidad dice que hubo un manejo de forma irregular y que muchas cosas se hicieron bajo la sombrilla, incluso del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pero violando procedimientos que tienen que ver con compras y contrataciones, lo cual implica que esas averiguaciones que se supone están hace mucho tiempo ya en el Ministerio Público, hay que darle seguimiento. Es imposible que más tarde o más temprano el país no sepa con toda claridad qué es lo que ha pasado. Ningún país gastó lo que gastó la República Dominicana en un año de pandemia. Dice para garantizar un año escolar, que se convirtió en el argumento perfecto para la compra abusiva y desproporcionada de tantas computadoras. Y digo abusiva y desproporcionada porque ese caso se explica por sí mismo, por sí solo. Pues, ¿cómo es posible que haya todavía 280,000 computadoras que estén en almacén, compradas y que no se utilizaron? Y a esas 280,000 que tenemos en almacén, recuerden que el Ministerio de Educación, de una forma que a mí habrá que explicarme en términos administrativos, ¿quién le permite coger 100,000 de esas computadoras y donárselas a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como lo hicieron? Todo el que participó en esos desafueros merece un castigo. Hay que explicar por qué se compraron tantas tabletas. ¿A quién se benefició con esta compra? ¿Cómo se determinó la cantidad de tabletas? Porque es obvio que se determinó muy mal, porque sobraron 280,000 tabletas que todavía están en almacenes, más 100,000 tabletas que le donamos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Quiénes fueron los dueños de compañía que participaron? Muchos de ellos que aún no han entregado las tabletas que se propusieron, aún habiéndole entregado el Ministerio de Educación el 20% del dinero que decía la licitación. Entonces, sabemos que este caso está en la justicia y sabemos que hay sectores que están presionando para que no se dilucide, para que ese caso muera, para que perima, para que se quede ahí. Pero yo digo desde aquí que sería un grave error, porque mire, señores, más de 9,000 millones de pesos dominicanos gastados en tableta, y que a estas alturas, a 2 años, tengamos 280,000 tabletas en almacén, dañándose, volviéndose obsoletas, porque la tecnología hoy en día implica que de un año a otro fácilmente una tableta cambia un esquema o te cambian cualquier cosa. Si a eso usted le suma los 5,000 millones que en almacén se encontraron en el Ministerio de Educación en libros, si a esto usted le suma los 900 millones que había en almacén también en uniformes y zapatos escolares que se dañaron, si usted suma todo eso, se dará cuenta cómo es y por qué se explica que el 4% para la educación no haya rendido frutos. Quiero decir esto porque en un país como el nuestro, un país con tantas carencias, con tantas necesidades, eso es imperdonable. Eso es imperdonable. Hay un ladrón, hay corrupción, hay dolo, hay lo que sea, no lo sé.
pero necesito como ciudadano y todos los dominicanos necesitan una explicación más allá de cualquier duda razonable, vuelvo y repito. Porque el solo hecho de haber calculado mal implica una sanción de cualquier tipo. Porque nadie me puede explicar a mí cómo es posible que a estas alturas estén sobrando 280,000 tabletas que estén en almacén. ¿Tú me puedes explicar, Roberto? No, no la tengo la explicación, ¿no? ¿Y cuál es la característica de esas tabletas y cuántos años tienen ahí ya en almacén? Porque ese tipo de dispositivo pierde en esta época, lo que estamos viviendo hoy, que pasa un año o dos y esas tabletas quedan totalmente desactualizadas y obsoletas. O sea que fácilmente hay que botarlas. O quizás no, porque las tabletas que se pidieron fueron Axel, Dell y otras de las mejores marcas. Pero hubo gente de los que ganó proceso de licitación, primero que entregó unas tabletas con una calidad muy inferior a la que se pedía en el pliego de licitación. Y eso es corrupción. Eso es evidente y manifiesta corrupción. Hay otros a los que se le entregó el 20% de lo que se supone tenía la licitación. Es decir, si tú ganaste una licitación por 200 millones para tableta, te entregaron de adelanto 40 millones y todavía no han entregado al Estado Dominicano la primera tableta. O sea, tenemos 280,000 en almacén, pero hay gente que no ha entregado. Pero además, en ese caso de las tabletas y de las laptops que se entregaron a los maestros, se vio y se nota que no hubo una planificación para nada. ¿Quién fue el primero que entregó las tabletas? ¿Qué gestión? Las primeras tabletas... fue en una gestión del PLD, Navarro. Sí. Ok. ¿Cuál fue el propósito de entregar esas tabletas a los niños? Hay que eliminar la mochila de los muchachos. Que hay que tener. Entonces, la tecnificación, recuerda que había una de la digitalización de la enseñanza. Lo que te quiero decir es lo siguiente. No tiene que ser así porque en Estados Unidos no es pero así. Lo que te quiero decir es lo siguiente. ¿Qué ha pasado con eso? Eso no es verdad. Pero ¿qué ha pasado con eso? ¿Qué uso se le ha dado a esas tabletas? Porque las que yo conozco las tienen los niños jugando con ellas. Claro. Incluso las que tienen los maestros. ¿Qué se está haciendo también con ellas? Haciéndose selfie y vaina de eso. Bueno, entonces o sea, el proceso, así no puede funcionar un país, por Dios. La instrucción educativa que orientaba al uso de esos equipos para facilitar la enseñanza y poner en esa onda a los muchachos, que genera competencia, eso, genera capacidad de... Sí, pero esa no era el... Porque se habló incluso que se iba a generar contenido para que se pudiera usar eso. ¿Y qué ha pasado con eso? Es algo, pero es que hasta con el contenido tenemos problemas, porque el contenido fue, ¿cómo se llama? Fue alterado. ¿Cómo? Ese contenido de propiedad intelectual era ajeno. O sea, lo que se iba a insertar, también hay irregularidades. Pero además un país como el nuestro no se puede dar ese lujo que queremos darnos. Un país que tiene un corazón Datsun, tú no puedes ponerle una carroza Mercedes-Benz. En Estados Unidos y en Europa no es verdad que el Estado le compra las tabletas a todos los estudiantes. No es verdad. Pero no solamente que no se la compra, sino que no se la da para que se la lleven a su casa sin que nadie supervise, que las desbaraten y no pasa nada. Exacto. Lo que sí debe pasar es lo siguiente, mire, después del tema del 4% del presupuesto, cuando se aprobó y tener tantos recursos, se hicieron muchísimas escuelas. Incluso se hablaba de que en un día se inauguraban hasta 10 escuelas, incluyendo a veces en una provincia. Y se creía que ya en la parte de las edificaciones, ese era un tema que estaba por lo menos resuelto hasta ese momento. Y entonces se planteaba una etapa superior a eso, que ya era la capacitación de los maestros y el tema de la tecnología en las escuelas. Pero el tema de la tecnología en las escuelas, sea que sea individualmente, en la que tú no estás de acuerdo, Adolfo, o sea, que sea de garantizar que haya recursos técnicos para los profesores, pizarras, por ejemplo, electrónicas, para ponerte un ejemplo, porque ya había que pasar a otra etapa. Pero ahora nos hemos devuelto en términos de lo que es incluso hasta el déficit de las aulas. Entonces, es que no ha habido una programación que garantice un progreso en la educación. No es que yo no esté de acuerdo, hermano, es que las cosas se hacen de manera proporcional. Y hay una máxima jurídica que dice que nadie, ningún Estado está obligado a lo imposible.
Y ahí tenemos la realidad. ¿A qué me refiero cuando digo de manera proporcional? No es verdad que a todos los dominicanos en las escuelas públicas el Estado tiene que comprarle. Tú me dirás, bueno, en Pedernales sí se justifica. Pero además, porque señores, es una zona despauperada, hay necesidad y tenemos que poner, como se supone que hay igualdad en el principio educacional, hay que buscarle a esos muchachos. Pero hay gente que está en escuelas públicas, pero también puede comprarlas, ¿tú entiendes? Pero además y hay muchas cosas que deben ser tomadas en cuenta. Yo pienso, Adolfo, que las cosas tienen que ir en consonancia. Porque Perfecto. entonces me están dando al niño una tablet, una computadora, para que vaya a una escuela donde no hay un baño. Y donde no hay luz. Donde no hay agua. Entonces, y donde no hay internet para la misma. Porque tú le vas a dar al niño, Óyeme. mira, todo el mundo. Imagínate Oye, una escuela. ahí es que está el asunto. Imagínate Óyeme. la escuela a la que tú quieras, con 400, 500 niños, que ese es el promedio que tiene, y no tiene internet. ¿Para Ahí qué mismo diablo sirve la porque tableta? eso iba de la mano Sí. con un elemento que iba a ser innovador. Pero en mira los en la verbos que tú comunidad. estás conjugando, hermano, lo estás conjugando en pasado. Y esas cosas no pueden ir una adelante y otra atrás. Lo Tiene que primero- haber un lo primero cronograma. que tú Punto tienes- tecnológico en torno a la escuela. Sí. Incluso se dijo que había como una especie de planificación con las telefónicas que iban a instalar El unos punto equipos y unas tecnológico cuestiones. para y eso. irradiar internet en el entorno de la Entonces, escuela. ¿qué iba primero? ¿El punto tecnológico Público. o las tabletas? Exacto. ¿Qué iba primero? Exacto, ¿qué va primero? Tú Debían no ir puedes, juntos. no juntos, o por lo menos primero tiene que haber Lo internet primero que tú para tienes que llevar la la garantizar- plataforma para que Pero todo eso claro, funcione. si no, no tiene lógica. Pero lo primero que tú tienes que garantizar en un sistema educativo es que ningún estudiante se quede por falta de aula y asiento. Perfecto. Eso Para es lo empezar por ahí. Condición sine Y qua non. bueno, por supuesto que le caemos atrás también a la tecnología, pero hay que garantizar eso. Esta administración ha sido incapaz de terminar 819 escuelas. Bueno, Sí, pero en el asunto de la escuela digamos tú sabes que- cuál es el problema. No, yo no sé cuál es. No, Tú ya sabes, aprobaron una ley, tú ya aprobaron sabes. una ley para sí, terminarla. pero sabes. esa ley Ni con esa se- ley han sido capaces. No, espérate, que Tú lo esa ley se sabes. aprobó precisamente, duró casi un año en el Congreso y se aprobó para corregir algunos entuertos que quedaron del pasado. Correcto. Gente que se le asignaron escuelas que nunca Sí. las inició, gente que se robó todos los cuartos y no ha podido devolver nada, gente que construyó escuela en un pantano. Para esas cosas fue la nueva ley. Pero hay una dirección de compras y contrataciones que también tiene unos procesos para evitar todo el latrocinio histórico que se venía arrastrando. Pero yo vi a esa ¿Entiendes? dirección de compras y contrataciones, Bueno. Adolfo, ir a obras públicas a hacerle un reconocimiento al ministro de LIC de Ascensión de que cumplió cabalmente con los mandatos de esa ley y en el caso de educación no ha podido ser. Bueno. Una capacidad infinita y ahí Yo sé Ese es que hay un caso que hay irregularidades. que resolverlo. Para ser ciertamente. honesto, hay muchas cosas que están mal y uno no puede decir que están bien. Exacto. Porque lo que está mal, está mal. Hay otro tema que de manera breve quiero compartir. Está relacionado con este mare magnum que se ha iniciado en torno a la Junta Central Electoral, con esa propuesta por escrito, con esa decisión tomada y que ha sido rechazada por los partidos políticos que llevan a la Junta Central Electoral acto de rechazo de las reservas. ¿A qué me refiero? Bueno, la Junta Central Electoral tomó una decisión en la que establece que el 20% de las reservas de candidaturas debe ser por niveles de elección. O sea, tiene que tomar en cuenta el 20% de la reserva de candidatura que tienen los partidos políticos, tiene que tener en cuenta el nivel presidencial, el nivel congresual y el nivel municipal. Eso representa un gran dilema y un problemazo para la mayoría de los partidos políticos, exceptuando el partido de gobierno, porque desde el gobierno se puede compensar con otras cosas. Pero también eso establece, a mi modo de ver, puedo estar equivocado, una decisión que no le corresponde a la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral actuó extra petita. Primero, porque no se lo pidieron los partidos y segundo, porque no es parte de sus competencias. Las competencias de la Junta Central Electoral están establecidas de manera constitucional en los artículos 211 y 212, que es donde se explica cuál es la función primordial de la Junta. Y la función primordial de la Junta es organizar, dirigir y arbitrar los procesos electorales. Esa es la función primigenia.
organizar, dirigir y arbitrar los procesos electorales. Consecuentemente, el que es árbitro no puede ser el mismo que haga la regla, porque hay una dualidad de funciones. Pero además, en materia administrativa se hace únicamente lo que la ley establece. Y está establecido, además de la Constitución, en las leyes de partidos políticos y electoral, cuál es la función de la Junta Central Electoral. En esas dos leyes también dice de manera taxativa organizar, dirigir y arbitrar los procesos electorales. Es decir, la Junta ha sobrepasado sus competencias y por eso hoy 20 partidos del concierto de partidos que tenemos ha elevado un recurso rechazando y necesariamente va a tener que obtemperar la Junta. O si no, seguir dando los pasos que haya que dar. Y debe reconocer la Junta Central Electoral que en años anteriores se había tomado decisiones respecto a ese mismo tema. Y no puede ser que de una elección a otra se cambie la regla de juego. Usted me dirá, bueno, pero la regla de juego se cambia. Sí, aún en la Constitución se puede cambiar lo que se ha dicho en la Constitución. ¿Pero cómo? Tiene que haber obligatoria e indefectiblemente un cambio de criterio. ¿Qué significa un cambio de criterio? Que para que la Junta Central, que para el Tribunal Constitucional cambie una decisión tomada por él mismo, tiene que explicar de una manera más allá de lo convincente a todo el mundo, que justifique que probablemente lo que se tomó anterior era lo que no tenía sentido y que lo que se va a hacer ahora es lo que prima. Eso se llama cambio de criterio, que debe ser explicado, no por cualquier carajo. Adolfo, pero yo escuché al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, decir que esa resolución que emitió la Junta Central Electoral está avalada por el Tribunal Superior Electoral. Sí, pero no es una resolución todavía. Es una propuesta para modificar la resolución existente, que ahí es donde entra magistralmente la conclusión, la parte final tuya. Ahora, ¿qué podría haber motivado? ¿Qué ha cambiado en el escenario? Porque el PRM está de acuerdo con lo que ha hecho. No, lo peor del PRM no es eso. Puede estar de acuerdo el PRM, puede estar de acuerdo el PLD. No, están en desacuerdo. Puede estar de acuerdo lo que diga. Óyeme, puede estar de acuerdo lo que diga el Tribunal Superior Electoral. Pero todo lo que te he dicho está no conforme con la Constitución. Porque en el 211, 212 de la Constitución es la que se establece cuál es la función de la Junta. Pero independientemente de todo lo que eso, yo no entiendo es lo siguiente, escúchame. Se supone, yo soy ignorante en ese tema, pero se supone que para tomar esas decisiones tienen que ir donde fue Adolfo a buscar eso. No, mira lo que pasa. Te pongo en contexto lo acontecido, Roberto, para que lo entendamos. La Junta le dio un plazo hasta el día de hoy a los partidos políticos para que opinaran de una propuesta de modificar el reglamento. ¿Qué reglamento existe? Y entonces pasaron dos accidentes que llamaron la atención de los partidos políticos. El presidente Luis Abinader y el presidente del PRM, antes de que la Junta le entregara el borrador, habían opinado al respecto. Y el borrador que entrega la Junta a los partidos para que opinen, dándole plazo hasta hoy, es coincidente con los planteamientos de Paliza y del presidente Luis Abinader. Entonces dicen los partidos, por eso es que dicen que a esta gente del gobierno, la Junta Central Electoral le entregó la propuesta de borrador antes que a nosotros, porque ellos opinaron antes de que nos la entregaran a los partidos políticos formalmente. Y esta cambalache, ¿qué es lo que está haciendo la Junta con el gobierno? Esta mancuerna, este maridaje. Sí, pero entonces, independientemente de todo eso. Perdón, Carlos Julio. Entonces, los partidos hoy rechazan ese aspecto que dice Adolfo, que lo explica también muy bien. Cuando la reserva, ¿cómo se hace ahora? En función del reglamento que está planteado, universal, un 20% de los cargos. Porque ahora solo está haciendo municipal y congresual. Es en esa propuesta. Pero es que la congresual va con la del presidente después. Sí, o sea, no tiene sentido. No, a los 7 niveles. La Junta está planteando que se haga una reserva en función de cada nivel de elección. Y son 7 niveles. O sea que tú tienes, para el nivel de regidores, una reserva. Para el nivel de diputados, una reserva. Para el nivel de senador, una reserva. Para el nivel de directorio, una reserva. Para el nivel de vocales, una reserva. Para el nivel de alcalde, una reserva. Para el nivel de presidente, una reserva. Y no debía ser así.
yo lo que creo, y te felicito, Adolfo, porque hay un criterio elemental en esto. Sí. Si ya eso había estado funcionando y había una armonía en el funcionamiento, y la Junta lo que es un acompañador, un acompañante de los partidos políticos, claro. ¿por qué viene a traer esta Mira, pieza? en eso que yo quiero insistir, en que todos los partidos políticos aceptados por la Junta, declarados por la Junta, que existen en función de eso, tienen su delegado político ante la Junta Electoral. Y siempre se les invita a sus delegados para que expongan. Y en función del planteamiento que hacen los representantes de los partidos políticos, la Junta Electoral toma una decisión. Y si va a tomar la decisión, que no sea acogiendo lo que dice la inmensa mayoría, porque es una inmensa mayoría, porque como dice Adolfo, solo el partido de gobierno aceptaría sin ningún inconveniente porque puede resolver los problemas fáciles. A veces le dicen, mira, ¿y a quién le van a ofrecer un ministerio? Y no va a dejar diputaciones y senaduría incluso. Pero es que mira, yo insisto, el papel de la Junta es organizar, dirigir y arbitrar. Por eso es que la ley es clara. Las leyes son claras y establecen que son los partidos políticos los protagonistas del sistema político. Claro. Son los partidos los que deciden. Por eso hay 7 formas que tienen los partidos para decidir su propia forma de elegir entre ellos sus autoridades. Claro. Eso está establecido en la ley. Y aquí tengo, que quiero repetir de manera breve, el artículo 212 de la Constitución establece de la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral es un órgano autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa y presupuestaria y financiera, cuya finalidad principal será organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular establecidos por la presente Constitución. O sea, organizar, dirigir y arbitrar. Estos son los papeles. O sea, que la función de la Junta es validar prácticamente lo que hacen los partidos. Sí, exacto. Sí, porque es que la Junta Electoral es un árbitro. Exacto. Es un árbitro. Cualquier cosa de ahí es extrapetita y tiene que haber un cambio de criterio para que la Junta pueda justificar. Y hasta ahora no lo han explicado. No ha habido la necesidad para cambiar el criterio. Y eso es trascendente. Eso que, usted que tiene hay que una, pero no la han tomado en cuenta. Pero yo no lo y voy esa a decir. propuesta de la Junta se haría a unanimidad. No, la propuesta de la Junta, del borrador. Sí. Sí, ellos lo discuten antes de sacarlo a los partidos políticos. Sí, claro. Es que aún ¿Y quién fue que le filtró eso al gobierno y a Paliza? Roberto, digamos que en principio, digamos que todos los partidos estén de acuerdo. Escúchame, digamos que todos los partidos están de acuerdo. Para legitimar el proceso tiene que haber una razón explicativa. Claro, claro. Eso es un cambio de criterio. ¿Por qué vamos a hacer este cambio? ¿Por qué se va a hacer? Hay una razón para hacerlo. La razón es, bueno, porque a todos los partidos nos conviene, lo que sea. Pero tiene que plasmarlo. O primero, como dijo el patrón, enviarle esa propuesta a cada partido. No, ya se la enviaron hace 2 semanas. Sí, pero primero la tenían Paliza y el parece presidente. Que entonces sí. Sí, la sedaciaron primero. Entonces ahí sí, no. Según el patrón. Yo no creo. Yo no creo ¿Están las declaraciones públicas de Paliza? No, pero una declaración pública. Mira, recuerda que el tema, ese ese tema se debate porque todos los partidos tienen un delegado. Sí. Ellos fijaron posición temprana que no debieron hacerlo, pero no significa que se filtró, porque todos los partidos sabían lo mismo. Necesariamente. Todos los partidos tienen. Ahora existe la legítima sospecha. Podría ser. Tienes razón claro, que tú pienses así. Claro. ¿Tú entiendes? ¿Por qué? Porque a veces se adelantan a los procesos. Pero todos los partidos tienen un delegado. Se dejaron comer los caramelos, los delegados de los otros partidos. Si yo fuera a hacer, eso se le filtró ahí adentro. Si yo fuera a hacer una modificación, lo hago en función de que el plazo es que el día 2 de junio los partidos tienen que entregarle a la Junta las reservas que va a hacer. Sí. Entonces, porque no es de un 20%, puede ser de un 10 nada más, o de un 15, depende o de un 2, de cada o partido. O de ninguno, o exacto, el 20 es el tope. El tope. Entonces, ¿qué deben hacer? ¿Qué sí yo haría si yo fuera Junta? Digo, mira, el día 2 de junio tú tienes que presentarme la reserva del nivel que va a las elecciones en febrero.
y en septiembre tiene que entregar. Ahí hay un criterio, un sentido distinto bien, pero para las elecciones de mayo. Ni siquiera eso tiene la Junta la potestad de hacer. Exacto. ¿Por qué? Tiene que ser porque la ley acordado con los establece partidos. cuándo los partidos tienen que hacer. Se llaman los plazos fatales. El calendario, el plazo. Un calendario que está fatal establecido, que lo que no establece tiene ley. la Junta por qué decirle a un partido lo que tiene que hacer, porque está en la ley. Lo que te digo es que sí hay una razón para que haya un cambio en ese reglamento, porque ya el reglamento existe. No entiendo